Entrepinares fabrica uno de los 9 kilos de queso que cada español consume al año. Tiene 3 centros productivos, una fábrica de recuperación del suero para la industria alimentaria y una planta de distribución desde la que llevan por toda España la imagen de Castilla y León. Dicen que el queso nació de forma casual cuando encontraron en el estómago de una cría de vaca que la leche que recientemente había mamado se había cuajado, pero conservaba sin embargo todos sus componentes nutricionales. De eso han pasado siglos y la elaboración de este producto tradicionalmente artesanal se ha trasladado a modernas instalaciones como esta. La adición de fermentos, adición de sales de calcio y en último momento la sustancia que nos hace coagular la leche y convertirla en cuajada. En 2 horas vamos a tener la pieza de queso formada. Hay quesos que son semicurados, que están del orden de 45 o 60 días madurando, hay quesos curados que están 4 o 5 meses, y hay quesos viejos o reservas que pueden estar hasta 1 año. Los quesos van bajando por aquí y esta es la máquina cortadora que corta el queso en 4 cuartos. ACG surge de la intención de poner al servicio de los ciudadanos una tecnología de análisis genético hasta ahora solo aplicada a la investigación. Un proyecto que fue premiado en 2011 por la Fundación Genoma España y que hoy conocemos como una realidad biotecnológica al servicio de pacientes con riesgo de padecer enfermedades genéticas. Esta tecnología nos permite secuenciar de manera ultra rápida el ADN de cualquier ser vivo, de manera que con ella podemos ver la evolución de un virus como la gripe o analizar el conjunto de genes determinantes a la hora de padecer un tumor. Poder seleccionar aquella información relevante relacionada con determinadas enfermedades para poder proporcionar aspectos preventivos o incluso un tratamiento dirigido. Para todo el mundo, cuando hablamos de ADN, nos imaginamos una doble hélice o nos imaginamos letras que forman parte de ese ADN, pero realmente nosotros nunca vamos a poder llegar a verlo con nuestros propios ojos. En 3 horas, solo 3 horas, tenemos 6 millones de secuencias, paquetes de ADN. Mis posibilidades de desarrollar un cáncer de mama se han reducido de un 87% a menos del 5%. Fabricaban sofás para tiendas de muebles y decoración hasta que vieron el precio de venta al público que uno de estos establecimientos le ponía a su trabajo. Estos 2 hermanos decidieron entonces encargarse ellos mismos de la venta y distribución de sus productos y trabajar sin intermediarios. Así nació Sofactory. Vela por nuestra comodidad y nos es fiel, porque el sofá es el que siempre nos espera en casa para hacernos sentir como reyes. No en vano, este mueble nació a partir de los tronos de los mandatarios árabes y egipcios, y en esta fábrica de Valladolid fabrican 7 piezas cada día. Esto sería un 2 plazas, por ejemplo. Con los polvos de talco, al estar picado... Y con los agujeritos nos pasa el polvo de talco y nos queda el dibujo en la tela, ¿no? Todo marcado. Esto es donde te sientas, donde apoyas, o sea, la comodidad. El primer golpe que damos con la espalda, que a veces nos tiramos en el sofá, esta parte es la que lo resiste. ¿Cuándo se nota que es buena calidad? Cuando es muy suave, tiene mucha silicona y que sea hecho bolitas. Fundamental que sea hecho bolitas y que no queden arrugas, eso es fundamental también. Comienza Hecho en Castilla y León. Entrepinares cumple 30 años habiéndose convertido en la primera productora de quesos de España. Concretamente fabrica cada año 45 millones de kilos de queso, un alimento cuya producción mundial supera a la del café, cacao, té y tabaco juntos. Buenos días, María, Carlos. buenos días, bienvenida a Entrepinares. Muchísimas gracias por habernos recibido en este 30 aniversario de Entrepinares, bueno, que sin duda ha sabido bien aprovechar estos 30 años de historia, ¿verdad? Sí, efectivamente. La empresa fue creada por Antonio Martín, que es el actual presidente y es propietario. Somos interfabricantes de Mercadona y sí hemos ido, bueno, pues creciendo de forma progresiva y llegar a donde tú dices, a ser los primeros productores de queso de España. Fabricamos efectivamente 45 millones, 1 kilo. Por español. Por español, efectivamente. ¿Dónde fabricamos todos estos millones de kilos de queso? Muy bien, pues mira, iniciamos la fabricación en 3 plantas, en Villalba, Lugo, la otra en Valladolid, Argales y la otra en Fuenlabrada, Madrid. Las producciones de esas plantas se traen para este centro que tenemos aquí en Valladolid y una vez que ha conseguido esa maduración adecuada se prepara para la venta. Esas 3 plantas de producción generan un suero y ese suero se lleva a una planta que tenemos en Benavente y ahí se deseca el suero. ¿Y se puede volver a reutilizar? Eso se utiliza bien para consumo humano como un producto industrial que se utiliza para galletas, helados y distintos productos o también alimentación animal. O sea que hemos sabido optimizar todos los recursos y no
desperdiciar absolutamente nada. Eso también es una buena fórmula para afrontar estos tiempos, ¿no? que corren. Sí, es muy importante. Además, el suelo tiene unos componentes alimenticios interesantes. Yo comentaba antes que me ha parecido un dato súper curioso, Carlos, que la producción mundial de queso supera a la de café, té, cacao y tabaco juntos, que ya es decir. Nosotros, los españoles, no consumimos mucho queso. Consumimos una media entre 8 y 9 kilos per cápita. Sin embargo, en Europa esta cifra alcanza una media de 22 kilos año. O sea que podemos crecer mucho más si nos habituamos a los consumos europeos actuales. ¿Cuántas personas trabajan en Entre Pinares? Pues mira, trabajamos unas 550 personas. Bueno, un proyecto empresarial que yo me dispongo hoy a conocer, pero si te parece, Carlos, yo creo que primero tengo que irme a la otra sede, al centro de producción, para ver cómo se hace el queso y luego vuelvo y veo cómo se prepara y se distribuye desde aquí pues para toda España, ¿no? Hemos dicho. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. María. Adiós. Hasta luego. Julián. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos recepcionando leche, ¿no? Que es como empieza el proceso productivo en esta fábrica. Está claro. Tenemos los camiones de recogida que vienen a diario a traernos leche de toda Castilla y León, de las 3 especies, vaca, oveja y cabra, que con ello vamos a elaborar nuestros productos. ¿Qué cantidad de leche llega cada día? Bueno, nos estamos moviendo alrededor de 400-500.000 litros diarios. Vaca, oveja y cabra. Eso. ¿En qué proporción utilizamos estas cantidades? Bueno, nosotros elaboramos puro de cada especie, de oveja, de vaca y de cabra. Y luego elaboramos queso de mezcla. La vaca sobre el 60, oveja sobre el 20, cabra sobre el 15. Recepcionamos la leche y bueno, ¿cómo comienza el proceso? Primero hacemos el control de pesaje y se hacen los controles mínimos obligatorios para dar el ok de descarga, hasta llegar a los tanques finales de almacenamiento. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos? ¿Qué cantidad de leche tenemos aquí? Aquí tenemos tanques de 300.000 litros, equivalentes a 20 cubas de fabricación. ¿Cuánto tiempo pasa aquí la leche? ¿Inmediatamente se va al proceso productivo o tiene que pasar un tiempo? Nosotros trabajamos con la recepción del día, fabricación al día siguiente. O sea que ahora vamos a ver procesar la leche que llegó ayer. Eso es. María, vamos a empezar a ver cómo funciona el proceso de las cubas. Estamos llenando las cubas de cuajar. Son cubas de 15.000 litros. Aquí tiene lugar el proceso tecnológico quesero. La adición de fermentos, adición de sales de calcio y en último momento la sustancia que nos hace coagular la leche y convertirla en cuajada. Popularmente siempre se ha llamado cuajo. El nombre concreto de la enzima se llama quimosina. Y es la que consigue que toda la leche líquida pase a cuajada. Como una cuajada que todos nos estamos imaginando ahora mismo, la que ¿no? nos compramos en la tarrina pequeña, pero de 15.000 litros. El cáncer es una de las enfermedades genéticas más frecuentes, pero los efectos de esta patología se pueden reducir considerablemente con un diagnóstico rápido. Gracias a los estudios que se realizan en este laboratorio, podemos conocer la probabilidad que tenemos de heredar este tipo de dolencias para poder actuar a tiempo. Buenos días, Alberto. Buenos días, Adrián. Hola, María. El cáncer y otro tipo de dolencias, de enfermedades hereditarias que podemos diagnosticar a tiempo para poder recibir, bueno, pues tratamiento preventivo, ¿no? Efectivamente, ACGen es un centro de diagnóstico genético que utiliza una tecnología de ultrasecuenciación masiva muy eficiente. Para que nos hagamos una idea, el ADN tiene unos 3.200 millones de nucleótidos. 3.200 millones. Exactamente, eso lo podríamos equiparar a letras, con lo cual tendríamos toda una biblioteca dentro de cada célula. Nosotros nos encargamos de poder seleccionar aquella información relevante relacionada con determinadas enfermedades para poder proporcionar aspectos preventivos o incluso un tratamiento dirigido. ¿Y cómo surge este proyecto? Alberto y yo nos conocemos desde pequeños, los dos somos de La Bañeza, hacíamos judo juntos, o sea, hemos crecido como quien dice, carne, ¿no? Exactamente. Y cuando hablamos de nuevas empresas, startups de este tipo, al final tiene que haber una complementariedad de perfiles en el equipo promotor. Tenemos aquí un aspecto científico y un aspecto de mercado de empresa. Y bueno, pues cuando Alberto me presentó esta idea para principios de 2010, la verdad es que yo le propuse hacer tándem y lanzarnos a la piscina juntos, trasladando algo que habitualmente se aplica a la investigación a un servicio real. Yo quiero que me lo enseñéis. Faltaría más. Perfecto. Adelante. María, bienvenida a nuestro laboratorio. Antes de nada voy a ponerme la bata
Nos equipamos. Nos equipamos bien. Hay que tener precaución, no tanto para contaminarnos nosotros, sino para procurar no contaminar las muestras de ADN que tenemos en el laboratorio. Muestras que ¿cómo llegan aquí? Si yo como ciudadana tengo una preocupación por si puedo heredar una patología que hayan sufrido otros familiares, ¿puedo venir aquí directamente y contároslo a vosotros? Son test clínicos, tienen una utilidad médica y además tienen unas implicaciones psicológicas que son muy grandes. Por lo tanto, es preferible que un profesional sanitario, un médico, lleve el caso o en su conjunto una unidad de consejo genético donde hay psicólogos, oncólogos, enfermeros. No sabemos si estamos preparados como para recibir esa información. Así, ¿no? En Estados Unidos ha habido un tiempo en el que los estudios genéticos se han abierto y se han dado cuenta que hace falta que haya un profesional clínico que dé consejo y que maneje a ese paciente. Una vez que nos han dado el consentimiento, que nos lo ha prescrito el médico. Nosotros mismos nos encargamos de ir a recoger la muestra y lo que nos vamos a encontrar son con este tipo de muestras, principalmente con muestras de sangre, como esta, o se puede utilizar saliva, porque realmente cualquier célula de nuestro cuerpo, a no ser los gametos, podemos utilizarlo para análisis genético de tipo hereditario. ¿Cómo extraemos información de la sangre o de la saliva? Exactamente, lo que tenemos que hacer es aislar el ADN y quitar todo lo demás que tiene la célula. Necesitamos ADN puro. Y el ADN está en cualquier célula de nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente, desde las células de la piel cuando nos frotamos, en la saliva las células de la boca, las células de la sangre. Estos kits van limpiando y rompiendo la célula. ¿Tenemos alguna muestra ya de ADN exclusivamente? Exactamente. Realmente lo que vemos es un líquido y si pudiéramos acercarnos un poco, podríamos ver unas hebras muy pequeñitas, aglutinadas, y esto solo se observa cuando la muestra está recién extraída. Para todo el mundo, cuando hablamos de ADN, nos imaginamos una doble hélice o nos imanamos letras que forman parte de ese ADN, pero realmente nosotros nunca vamos a poder llegar a verlo con nuestros propios ojos, pero sí de detectar y saber que están ahí, porque el ADN es un ácido, entonces podemos detectarlo. Es una cuestión de fe. Es una cuestión. Pues sí, la verdad. Una vez que ya tenemos extraído el ADN, te voy a contar qué es la magia que hacemos para cortar y amplificar solo las regiones del ADN que nos interesaban. Son una empresa joven, pero se puede decir que llevan toda la vida fabricando un producto ligado al descanso, a la familia y también a la cultura de la televisión, porque seguro que todos ustedes, los que nos están viendo ahora, se encuentran perfectamente acomodados en su querido y particular sofá. ¿Quieren saber cómo los fabrican en Sofactory? Hola, buenos días. Hola, Armand. Buenos días. Hola David, encantada de saludaros y de venir a conoceros. Yo comentaba que Sofactory es una empresa joven, pero vosotros lleváis haciendo sofás un montón de tiempo, ¿no? Pues desde toda la vida. Desde pequeños nuestro padre nos enseñó un poquito el oficio, nos dejaba ahí de vez en cuando cortar alguna tela o enfundar o cosas fáciles. Y nos hemos ido pues especializando un poquito. ¿Y cómo disteis ese salto? Bueno, ese paso natural, ¿no? En muchos negocios de algo más pequeñito, bueno, pues a algo un poquito más ambicioso. Nos estamos especializando en algo que en el mercado no estaba muy extendido, que es la medida especial. Cada uno tenemos una medida en casa, un salón diferente, colores, una altura diferente cada persona. ¿Ha evolucionado mucho, bueno, pues este oficio en cuestión de materiales, técnicas, o los sofás se siguen haciendo como los hacía vuestro padre? La mano de obra es imprescindible porque cada sofá nosotros le hacemos diferente, pero luego sí que van saliendo materias primas nuevas, ya sean tejidos, espumas nuevas, el viscoelástico, nuevos mecanizados con un motor, 2 motores. Ahora mismo te ponen hasta sonido en los sofás. Entonces, una vez que yo he escogido un modelo de sofá que, bueno, pues que me gusta, te cuento pues cómo de grande es mi salón, lo grande que soy yo ya lo ves, ¿no? ¿Y por dónde seguimos? Tengo que escoger un poco el color y el tipo de tela, ¿no? Una de las partes muy importantes es sobre todo el tejido que le quieras poner. Este tipo de gama es de fácil limpieza. ¿Qué significa? Que si se te cae una gota, una mancha, el tejido no absorbe esa mancha. Entonces te da tiempo a poner un papel absorbente y sacar la mancha, desprenderla, y si no, pues lavadora. Los colores de las paredes, los muebles, el suelo, todo eso influye para que luego te vayas a un tipo de tejido diferente, un tipo de tonalidad. Hay gente que le gusta un brazo con mucho diseño ancho y que sea totalmente recto, y hay gente que tiene muy poquito espacio y necesita la máxima bancada y el mínimo brazo posible. ¿Me enseñáis cómo hacéis un sofá a medida? Eso está hecho.
Empezamos, bueno, pues cortando la tela, ¿no? Sí, aquí realmente vienen un poquito todos los pedidos. Lo primero que hacemos es estirar la tela. ¿De dónde vienen las telas? Las textiles de la parte de Alicante, de Barcelona, de Madrid. Nosotros compramos a los almacenes, no te lo venden directamente. Y bueno, un sofá estándar, ¿cuántos metros de tela puede llevar? Entre 18 y 20 metros. Ya depende un poquito la combinación. Que puede ser del mismo color o de colores diferentes, ¿no? Hasta y cuatro lo que colores. tiene aquí son, bueno, pues los patrones. Sí. Unos patrones estándar que luego también, bueno, pues se pueden modificar, ¿no? Sí. ¿Corresponde a un sofá entero? Esto sería un 2 plazas, por ejemplo. En esta parte tendríamos lo que es un brazo, que va todo entero de tela. Luego llevaríamos aquí lo que es la parte de la base, donde van encima los cojines que te sientas. Eso es. Eso sería lo que es la parte de la base. Y luego pues el otro brazo, la trasera. Tenemos todos los patrones picados, con todas las medidas, las plantillas, modificaciones. Entonces, ahora con los polvos de talco, al estar picado... Y con los agujeritos nos pasa el polvo de talco y nos queda el dibujo en la tela, ¿no? Todo marcado. Tiene que ser un poquito tratado dermatológico porque si no, como estás todo el día con ello, pues se te acaban abriendo los dedos. A ver qué tal tienes las manos. Bien, ¿no? Sí, suavecitas. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Vamos a estar unos 35 minutos hasta conseguir una cuajada compacta que luego sea apta para ser troceada. No olvidemos que la leche tiene un 87% de agua y el resto, el 13%, son las sustancias nutritivas. Ese 13% lo vamos a concentrar. El agua propia de la leche va a denominarse a partir de ahora suero. Esto lo retiramos, la parte líquida, este suero se retira. Al final pondremos una especie de colador grande y quitaremos líquido y nos quedaremos con la cuajada, que es lo que nos interesa para formar el queso. Tenemos la cuajada bien troceada, hemos separado el suero, hemos dicho, y bueno, ya tenemos la materia prima para empezar a fabricar los quesos, ¿no? Parte de esa cantidad de suero se elimina en la cuba por aspiración y el resto ya lo vamos a eliminar aquí con este cilindro que hace de colador. Total, que de los 15.000 litros de leche que teníamos, bueno, al principio tenemos una pérdida. 15.000 litros de leche nos van a dar aproximadamente 1.800, 1.900 kilos de queso y hay aproximadamente 13.000 litros de suero por cada cuba que aparecen como subproducto. Tenemos dos cilindros, uno interior que hace de colador, el líquido sale al exterior y el cilindro interior es el que va compactando. Al final vamos dando cortes y cada uno va a un molde. A un molde. ¿Esto, Julián, se podría probar ahora mismo? Esto se podría probar porque hemos elaborado con leche pasteurizada. Es la diferencia a tener en cuenta cuando elaboramos con leche cruda. Ese producto debe madurar por lo menos 60 días para que cualquier microorganismo que pudiera ser indeseable en el consumo se quede eliminado. Al final se nota en el sabor. Y digamos que la tradición en Castilla y León es tener un queso de oveja de leche cruda. Es un poco más recio, desarrolla más aroma, un poco más fuerte, para ciertos gustos agrada más. En nuestro caso hacemos leche pasteurizada y también hacemos queso de oveja de leche cruda. Ahora, Julián, estos ya están llenos, ¿verdad? Estamos entrando en el bastidor de prensado. Los moldes llenos con su tapa van a pasar ahora 2 horas con presión. Los moldes son microperforados y ayuda a que vaya saliendo el suero a través de esos pequeños orificios. En 2 horas vamos a tener la pieza de queso formada de tal manera que fuera del molde ya no se desmenuza. Estos moldes se llaman cinchos tradicionalmente, ¿no? Bueno, el cincho digamos que es el interior rayado que daba, digamos, relieve a la superficie del queso, pero hay moldes lisos también, ¿eh? ¿En qué fase nos encontramos del proceso, Julián? Bueno, ya hemos llegado a la penúltima, digamos, y esto es un baño de sal concentrado, porque, bueno, en principio es soso, ¿no? Vamos a enfriar el producto. Estamos trabajando a unos 30 grados y la fermentación hay que pararla un poco. Y lo tercero es que el baño de agua salada lo que va a hacer es que la pieza va a empezar a endurecerla algo.
Y hasta aquí nuestra parte del proceso, pero ni mucho menos acaba aquí la elaboración de un queso, ¿no, Julián? Nada, esto ha sido lo que hemos visto de la planta de un día, pero ahora estas piezas las mantenemos un par de días oreando y luego las trasladamos al centro logístico de Las Arenas. Pues entonces yo me voy para allá a ver qué hacen con estos quesos que reciben. Gracias, Julián. De nada. Adiós. Hasta luego. Siguiendo el símil que te contaba, imagínate que de una biblioteca entera vamos solo a extraer pequeñas frases de información que son las más relevantes del texto. Y además de una forma súper rápida. Lo que está haciendo ahora mismo es cortar el ADN en pequeños fragmentos, muy pequeños, aproximadamente de 200 letras. Y solo vamos a capturar aquella información, aquellos genes que queremos leer. Ya hemos cortado el ADN, ya lo hemos amplificado y seleccionado solo aquellas regiones que nos interesan. Para cáncer hereditario son 37 genes los que tenemos en el panel. Para otro tipo de enfermedades se eligen otros genes diferentes. Porque ¿qué otras enfermedades, bueno, pues de carácter hereditario son más frecuentes o nos pueden preocupar más, tienen más incidencia? Generalmente las enfermedades hereditarias ya se consideran raras, pero son esas raras también las que es importante estudiar y a aquellas personas a las que más podemos beneficiar. Precisamente porque se estudian y se analizan menos, se avanza menos en ellas también, ¿no? Exactamente. Bueno, y ahora toca leer el ADN. Millones de secuencias como la que tenemos representada en esta estructura. ¿Representa dentro de esa biblioteca que tenemos, pues qué parte? Un fragmento ínfimo. Cada letra sería como cada una de estas partes. Estas partes pequeñitas, estas partes que ¿verdad? están en el centro de la molécula de la doble hélice. Este aparato nos permite leer muchas secuencias a la vez y de muchos pacientes también a la vez. Lo que hacemos es posicionar la pipeta en el orificio de entrada y poco a poco vamos llenando de líquido todo el chip y automáticamente la máquina empieza a generarnos secuencias. En 3 horas, solo 3 horas, tenemos 6 millones de secuencias de una alta calidad. Secuencias que son, bueno, pues reproducciones como exactamente, este dibujo, ¿no? Pequeños paquetes de ADN, así es como nosotros podemos entender y trabajar con el ADN. Adrián, ¿y qué tipo de respuesta nos da esta tecnología? ¿Nos dice si tenemos probabilidad de heredar una enfermedad? ¿Nos da un porcentaje? Bueno, pues una vez que salen todos los datos del secuenciador, pasan por lo que se llama un tratamiento bioinformático. ¿Y se puede decir que comparamos los datos que hemos extraído de una determinada prueba con un modelo que sería estándar? El genoma, exactamente. Por decirlo de algún modo, es el estándar del ser humano. Entonces, de ahí empiezan a surgir diferencias. Claro. Y ya es el médico el que decide. Esas mutaciones, dependiendo cuáles, ya se puede saber qué porcentaje de predisposición. O sea que al final sí que se obtiene un porcentaje, ¿no? Sí. Creo que un ejemplo práctico de todo esto que estamos hablando fue lo que le ha ocurrido a Angelina Jolie. Efectivamente, se hizo un test genético, tipo el que hacemos nosotros, además con tecnología de secuenciación masiva, y a ella le salió una mutación en uno de los genes, digamos, diana habituales, y obviamente pues dijo, para dar también ejemplo y evangelizar, ¿no? E ilustrar al resto de mujeres que no pasa nada, fue cuando tomó la decisión de extirparse los pechos. Es una de las muchas medidas que se pueden tomar en función de cuál es la mutación. Quería escribir esto para decirles a otras mujeres que la decisión de someterme a una mastectomía no fue fácil, pero ahora estoy muy contenta de haberlo hecho. Mis posibilidades de desarrollar un cáncer de mama se han reducido de un 87% a menos del 5%. Al final vosotros rara vez tenéis contacto directo con los pacientes que reclaman este tipo de estudios, ¿no? Vuestros clientes, digamos, son hospitales, clínicas privadas, públicas. Incluso últimamente también trabajamos mucho con investigadores, ya que la tecnología que tenemos en el laboratorio es capaz de no solo leer ADN humano. Por ejemplo, podemos determinar si una misma bacteria está infectando a personas diferentes. O por ejemplo en ganadería, imaginaos una granja de cerdos, si tiene un problema de infecciones, nosotros vamos a poder detectar qué bicho es el que está infectando a esos cerdos y sobre todo cómo atacar a ese bicho, porque vamos a conocer sus características genéticas. Pero solo detectáis cosas malas, ¿no detectáis cosas buenas? ¿No las hay? Bueno, en el ADN todavía hay mucho por descubrir, como veníamos diciendo. Se ha investigado sobre todo en lo que afecta, entonces en lo negativo. Pero sí que nos llegan casos
Y ahí Alberto puede contar algo más de gente que los propios médicos se sorprenden de su capacidad de curarse cuando en circunstancias normales le darían 3 meses de vida. Y eso también, la respuesta está en el ADN. Exactamente. Y aquí lo tenemos, ¿no? No falta Aquí está nada. marcado, lo que es la parte de tapicería. Entonces, Sin los cojines. Sin los cojines. Y modelos estándar que luego podéis modificar al gusto del cliente, hemos dicho, pero ¿cuántos tenéis? Sí que habrá unos 10-12 modelos en principio y luego, claro, cada uno con 50 o 60 medidas diferentes. Cortamos y cosemos. Efectivamente. Y aquí tendríamos otro modelo diferente. Sí, esto es una butaca relax, por ejemplo. Lleva más piezas todavía que el que hemos cortado antes. Y estas son todas las piezas de cada patrón, ¿no? Sí, no sé si serán 20 piezas así más o menos, que es lo que suele llevar una base. Piezas que hemos estado marcando y cortando allí, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que aparte duplicadas o triplicadas. Y esto, claro, es el primer trabajo que tuvisteis que hacer para poner el negocio De aquí en salió marcha, todo. ¿no? Empiezas con algo muy sencillito y luego ya sí que te vas especializando, ya vas sabiendo dónde tienes que quitar, dónde tienes que poner, para que quede más grande, más pequeño. Ellas, bueno, están cosiendo precisamente Sí. las piezas que acabamos de cortar, ¿no? Lo que son las bases. Esto en concreto, por ejemplo, ¿qué Esto- podría ser? Esto es un brazo. O sea, que ella se encarga un poco de las piezas estructurales, ¿no? Sí, lo que va luego ya fijo, que no se puede A la mover. estructura. Y Efectivamente. aquí, Cojín, que esto es lo que va enfundado. Esto es donde te sientas, donde te apoyas, o sea, la comodidad. David, y en paralelo al proceso que hemos visto de marcado y cortado de las telas, bueno, pues se va haciendo la estructura en madera, ¿no? De los sofás. Eso es, ahora estamos en la parte de carpintería y aquí está haciendo la zona del armazón. Pone los tablones en los laterales, todo va a tabla y grapa de carpintería de aproximadamente unos 3-4 centímetros. ¿Qué tipo de madera soléis utilizar? Pues estamos trabajando, depende de los modelos, unos llevan pino, otros llevan haya, otras partes van con aglomerado que no necesitan tanta resistencia. Todas estas piezas vienen ya a medida. Esto ya sería la estructura completa de una pieza, de un sofá, David. El armazón terminado, sí. ¿Y podría sentarme? ¿Ya soportaría mi peso? Incluso si te quieres subir arriba, pisas y aguantas sin problema. Los puntos débiles son en los centros, pero como tiene los listones que hemos visto en los laterales, Esta es la parte que soporta el primer golpe de peso cuando nos sentamos en el sofá, ¿no? el primer golpe que damos con la espalda, que a veces nos tiramos en el sofá, esta parte es la que lo resiste. Si el dueño es una persona, bueno, pues con muchos kilos de más, ¿habría que reforzar más? Sí, los clientes nos suelen avisar cuando necesitan un sofá que vaya más reforzado y le ponemos más listones, más partes de refuerzo. ¿Por dónde seguimos, David? Aquí que tendríamos un brazo, ¿no? Aquí tenemos el armazón de un brazo, con una espuma para luego cuando pongamos la tela, quede blandito, quede pomposo. Utilizamos una cola al agua, no tóxica, no contaminante, no inflamable, que es importante también. Cuando vosotros echabais una mano a vuestro padre, ¿tú de qué te encargabas? ¿Qué es lo que más te gustaba hacer? tapicero. ¿Sí? Yo tapizaba, yo pegaba, ponía cinchas, ponía tela, entonces en ese aspecto me he vuelto un poquito detallista por eso. Entonces, una vez que lo tenemos reforzado ya, ¿qué habría que hacer ahora, David? Pues ahora llega el momento de tapizarle, meterle el tejido, colocar bien las costuras y grapar por la parte de abajo para que esa tela quede desde hoy tapizada y durante años no se vaya a mover de su sitio. Bueno, todos los pasos son importantes, pero creo que este es fundamental, ¿no? Al final es la imagen, la estética que vamos a tener de nuestro sofá, ¿no? Esto tiene que quedar perfecto, cada costura en su sitio, todo bien alineado y que no queden arrugas, eso es fundamental también. Santiago, buenos días. Hola, buenos días. Encantada de saludarte. Mucho gusto. Los quesos que acabo de ver fabricar en la otra planta que Entre Pinares tiene en Valladolid podrían ser perfectamente estos, Pueden ¿no? ser perfectamente estos, porque este camión lo hemos recibido hace 10 minutos y viene de la planta de Argales. Cuando el queso llega aquí, vosotros ya sabéis qué destino, qué producto final se va a elaborar con ese queso. Efectivamente, todo palé de queso viene con una tarjeta de identificación donde ya se dice lo que va a ser y a qué va a ser destinado. ¿Qué cantidad de queso recibimos diariamente en estas instalaciones? Casi 300.000 kilos diarios.
Veremos que hay una serie de cámaras de maduración en las cuales cada queso va a una de ellas en función del tiempo que allí vaya a estar. Hay quesos que son semicurados, que están del orden de 45 o 60 días madurando, hay quesos curados que están 4 o 5 meses, hay quesos viejos o reservas que pueden estar hasta un año. Y todo está, por lo que veo, totalmente informatizado. Efectivamente. Cogen los palés y se los llevan ellas solitas, Ellas ¿no? solitas vienen, saben lo que han cogido, saben dónde lo van a llevar. ¿Me enseñas alguna de las cámaras donde se están madurando los quesos? En esta cámara, ¿qué tipo de quesos estamos madurando? Aquí entran todos los quesos, porque esta es la cámara que llamamos el secadero. Aquí los quesos pasan aproximadamente 30-35 días. ¿Cuántos quesos hay aquí ahora mismo? Pues ahora mismo esta cámara tiene unos 900 pales de queso, lo que equivale aproximadamente a casi unos 450.000 kilos de queso, solo en una cámara. Hay que tener en cuenta que tenemos 14 cámaras. ¿Y en qué condiciones? ¿Qué necesitan estos quesos? El secadero concretamente pues requiere aproximadamente unos 10-11 grados de temperatura y una humedad relativa aproximadamente del 80%. ¿Qué estamos haciendo ahora, Pues Santiago? Esta máquina lo que hace es voltear los palés de queso. Cuando el queso está en las cámaras de maduración en una posición determinada, el aire le incide a los quesos en esa posición en la que está. Entonces hay quesos que quedan por la parte central de los palés que el aire no les llega de una forma uniforme. Entonces lo que hacemos es, cada cierto tiempo, sacamos los palés de las cámaras, los damos la vuelta como habéis visto aquí, los volvemos a almacenar en la misma cámara, con lo cual todos los quesos quedan madurados de la misma manera. Ya vemos que están pintados también. El queso semicurado lleva una pintura de color grisácea casi negra y según vas avanzando en curación, los curados o viejos van hacia tonalidades marrones. ¿Pero podemos comernos esta corteza o no? No es recomendable. En el tierno no pasa nada porque prácticamente no hay corteza, pero en los demás quesos es bueno retirarla. Se despaletizan, se distribuyen a las salas de corte y envasado y a partir de ahí lo envasamos en su correspondiente envoltorio. Y a partir de aquí podemos hacer cuñas, lonchas, dados, queso rallado. Efectivamente. Por ejemplo, en esta línea lo que vamos a hacer en este momento van a ser cuartos. Los quesos van bajando por aquí y esta es la máquina cortadora que corta el queso en 4 cuartos. En esta parte es donde los trabajadores, bueno, más cerca y más en contacto están con el queso. Por eso vamos tan bien protegidos Efectivamente, todos, esto es una sala limpia que requiere unas medidas de limpieza extremas. Siempre utilizan guantes, se utilizan mandiles, utilizamos mascarilla para que nada interfiera la calidad del producto. La introducción en ese recipiente se hace de forma manual para garantizar el posicionamiento correcto y se da en la última inspección visual a que el producto va ok y a partir de ahí es un sellado definitivo del envase para su posterior paletizado y envío al cliente. Un envase al vacío, ¿no? Normalmente. Efectivamente, lo normal es hacer envase al vacío. Todas las salas confluyen en este espacio donde van llegando ya los productos procesados para su distribución. ¿Cuántas referencias hacemos, Santiago? Pues tenemos unas referencias aproximadamente unas 80 o 90. Las formas de consumo, bueno, pues van cambiando, ¿no? Efectivamente, hay que amoldarse a lo que el mercado y el cliente va requiriendo. Cada vez te piden más la cuñita cortada. Claro, las familias cada vez son más pequeñas. Claro, yo no me puedo comprar un queso entero. Un queso de 3 kilos te dura todo el año. Es mejor comprarte las cuñas o las cuñas ya cortadas, que es abrir y comer directamente sin usar cuchillo. Casi el 100% de toda la producción de Entre Pinares podemos encontrarla en los supermercados Mercadona exclusivamente, El 100% de la producción de Entre Pinares se suministra en los supermercados Mercadona. Esto nos asegura que llega pues casi a toda España. A toda España. Sin embargo, bueno, habéis conseguido, y eso es algo muy positivo para vuestra marca y para nuestra tierra también, conservar precisamente vuestro nombre. Nuestra marca Entre Pinares, que aparece en el 80% de lo que fabricamos. Óscar, como responsable de calidad eres el encargado de que todo este proceso que hemos visto, por cierto, tecnológicamente muy avanzado, bueno, pues se haga bien, correctamente, cumpliendo con todas las normativas agroalimentarias, que son muchas. Nosotros lo que conseguimos es tener un queso tradicional con las más innovadoras tecnologías. Toda esta amplia gama de productos que podemos ver aquí. El queso tradicionalmente se consumía antes entero, luego empezó a hacerse más pequeñito en cuñas, luego vemos en diferentes formatos, cuartos, mitades, tenemos las lonchas, la merienda de los niños, tenemos todo lo que no se ve,
que son las fábricas con sus procesos de control, la seguridad alimentaria, la calidad y luego evidentemente lo que percibimos cuando todos nosotros como héroes hacemos la compra en los supermercados, que es que esté a tiempo, con un amplio surtido y a un precio pues bueno, competitivo. Yo personalmente, como una gran consumidora de quesos, he disfrutado mucho y espero que los castellanos y leoneses también. Muchísima suerte. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Óscar. Adiós. Hasta luego. Bueno, María, pues te he traído a conocer a uno de nuestros primeros clientes que está aquí en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Es un grupo de investigación que hace cosas muy interesantes en el ámbito de la microbiología. Eso quiere decir que analiza monovirus, bacterias y otros bichitos, ¿no? Sí, se usan de nuestros servicios de la secuenciación masiva de ADN para conocerlos un poquito más al detalle y bueno, pues sacar conclusiones. Mejor te cuentan ellos. Sí, vamos a conocerlos. Hola, buenos días. El doctor Raúl de Lijarazu, él es el director del Centro Nacional de la Gripe. Pues encantada de saludarte, Raúl. Aquí analizáis ciertos virus como la gripe, del que precisamente, bueno, pues parece que en los últimos años ha habido más casos. ¿Qué buscamos con esta investigación, con estos estudios? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido complementar un poco los estudios que nosotros hacíamos aquí de vigilancia con unas técnicas que te permite, digamos, mirar con mucho más detalle y con mucha más fiabilidad el genoma de los virus y el genoma de las bacterias. Con eso, al final, en la práctica, yo como paciente susceptible de sufrir gripe este próximo invierno, ¿qué puedo ganar? Normalmente la mayoría de los enfermos de gripe, como todo el mundo sabe, evolucionan bien, pero una pequeña proporción de casos van al hospital. Y de esos hay algunos incluso que ingresan en la UBI, desgraciadamente, y alguno que fallece. Si nosotros podemos ver si realmente hay cambios en el virus que hacen que algunas personas cursen más gravemente que otras en virtud del virus que las infecta o de la evolución que ha tenido el virus en el organismo, nosotros podíamos diseñar test diagnósticos más rápidos y por lo tanto anticipar medidas. Yo comentaba que precisamente es cierto que en los últimos años se ha hablado mucho más de la gripe porque parece ser que ha habido muchísimos más casos. ¿Para esto hay alguna explicación? En realidad no ha habido más casos, no. Lo que ha cambiado fundamentalmente de 2009 para acá es que la gripe, además de afectar a personas mayores y con patologías crónicas, afecta también a personas menores de 60 años, con casos graves. ¿Y esto puede deberse a las variaciones del A lo que más se debe es que ha aparecido un virus nuevo. Para que se haga idea a la gente, cada vez que un virus entra en un organismo e infecta a una persona, es capaz de desarrollar lo que llamamos nosotros cuasi especies, porque llegan a ser tan diferentes que se pueden diferenciar hasta un 1% del genoma, que para que se haga idea a la gente lo que supone un 1%, pues algo menos de diferencia tenemos los grandes orangutanes con el hombre. Y al final, ¿quién prevalece? Pues el más fuerte, el que es capaz de infectar a más. Al final, ¿cuánto tiempo ha pasado, chicos, desde que ideasteis este proyecto hasta que lo habéis convertido en una realidad? Desde la idea hasta que tenemos a CGEN funcionando y tenemos ya nuestros primeros trabajadores ahí, pues han pasado 3 años. El plan de negocio que presentamos fue considerado mejor idea biotecnológica de España de 2011. Juntamos los recursos necesarios y bueno, pues como pudimos montamos el laboratorio y en marzo de 2013 inauguramos. Pues enhorabuena, me alegro de haberos conocido porque sois un ejemplo de que el emprendimiento con éxito es posible. Muchísimas gracias, muchísimo futuro, que os vaya realmente bien. Hasta Adiós. la próxima. ¿Y esta máquina qué es lo que está haciendo? David, ¿qué hay ahí dentro? Es un molinillo que lo que hace es mover la fibra con la mezcla que nosotros le vamos a echar. 2 tipos de relleno estamos trabajando. Fibra, que es como algodón picado. ¿Cuándo se nota que es buena calidad? Cuando es muy suave, tiene mucha silicona y que sea hecho bolitas. Fundamental que sea hecho bolitas. En esta máquina lo que hacemos es expandir la fibra. Viene en una bolsa prensada y cuando se desprensa coge 8 veces más la capacidad de la bolsita que viene. ¿Ah, sí? ¿Y qué más echamos al relleno? Es una espuma picada, depende un poquito de los modelos. Hay unos que solo llevan fibra, hay otros que llevan una mezcla de las dos. La verdad es que da gusto tocarla, David. Es muy agradable. ¿Y con esto qué es lo que rellenamos? Pues con esto pasamos al rellenado de las partes de donde nosotros
tocamos la espalda y la cabeza. Agarramos la funda, tiene una cremallerita con un espacio libre. Cuanto más lleve mejor, ¿no? Sí, pero cuanto más lleva es más duro, entonces hay que poner un peso equilibrado para cuando tú te sientes entre y cuando salga recupere. Metes funda, tapas para que no se escape y pisamos. Y aquí vemos ya la mezcla hecha y terminada. Mira, vamos a añadir esto también. Vale, perfecto. Y estos son los rellenos para los cojines, ¿no, David? Eso es, aquí tenemos la parte de los asientos. También hay diferentes tipos de espumas, imagino, para rellenarlos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, dos tipos de densidades. Esto es una densidad 30 kilos y esto es un 40 kilos. Metro cúbico, ese cuadradito de metro por metro, lo tenemos que pesar y tiene que pesar 30 kilos. Y este pesa más, ¿no? Ese pesa 40 kilos, significa que tiene 10 kilos más de goma, entonces es más resistente. ¿Cuánto tiene que durar un sofá? Depende un poquito del uso, depende del peso, depende si tienes niños, todo influye mucho. Tenemos que enfundar, ¿no?, alguna de estas espumas. Sí, vamos a ir a probar y vamos a enfundar, por ejemplo, este cojín que es bien grande. Qué pollo aquí entera, ¿eh? Toma, Luis. Esto se lleva mucho ahora, ¿no?, que se hace el sofá más grande. Se hace grande, te queda como cama y lo que nos gusta es llegar a casa y estar tumbados. Pues esta pieza es lo que hace que nosotros estemos tumbados. A ver, este que ya está montado nos quedaría así. Eso es. Estupendo. ¿Qué más hay que tener en cuenta en esta parte final para que nos quede el sofá perfecto? Corte de hilos sueltos que haya. No nos gusta comprarnos prendas que lleven hilos sueltos, que vaya lisito, todo bien recto, bien terminado, bien pomposo. Eso es lo fundamental. Y que sea cómodo, ¿verdad? Hemos dicho que yo lo voy a probar. Porque un sofá como que tiene que atraparte un poco, ¿verdad? Eso que te cueste levantarte y dejar el sofá. Eso es. Y este sofá con nevera incluida sí que es, bueno, un capricho a medida, ¿eh? Para gente que no se levanta el sofá. ¿Por qué no le pones una nevera? ¿O por qué no le metes una vinoteca o un ordenador en la parte de atrás? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Se puede hacer, incorporar cualquier cosa, ¿no? A un sofá. ¿Qué más cosas os han pedido? Vaciar lo que era el sofá y meter la maqueta del tren dentro. ¿Y cuántos venís haciendo, no sé, en un mes, por ejemplo, sofás? Pues más o menos venimos fabricando unas 70 pedidos o así, más o menos. Pues me ha encantado conoceros, muchísimas gracias, muchísima suerte, que sigáis haciendo un montón de sofás cada vez más cómodos y más bonitos. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.